En el año de 1944, Estados Unidos vivió uno de los juicios más oscuros y controversiales de su historia. George Stinney Jr., un joven de tan solo 14 años, se convirtió en la persona más joven ejecutada en el país. Su crimen, el supuesto asesinato de 2 niñas blancas, un crimen del que nunca fue culpable. La tragedia de su vida, marcada por juicios raciales y una justicia fallida, continúa resonando más de 70 años después. George fue arrestado en la pequeña ciudad de Alcolu, Carolina del Sur, en el año de 1944, acusado de asesinar a 2 niñas blancas, Betty Mae Turner, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 7 años. Sus cuerpos fueron hallados cerca de sus casas y rápidamente George fue señalado como el principal sospechoso. El juicio contra él fue una farsa. En una época de severos perjuicios raciales, el proceso judicial fue extremadamente breve. El juicio duró apenas 2 horas y en solo 10 minutos se dictó la sentencia de muerte. Los 12 jurados eran todos blancos. George, un adolescente sin educación legal, no tuvo una defensa adecuada. En cambio, fue obligado a sostener una Biblia en sus manos mientras proclamaba su inocencia sin que nadie le creyera. Durante ese tiempo, su familia fue amenazada de muerte y se les impidió siquiera darle consuelo en la sala del tribunal. Los padres de George fueron forzados a abandonar la ciudad, huyendo de la violencia racial que crecía a su alrededor. George pasó 81 días de prisión, aislado de su familia, sin ser visitado ni consolado por sus padres. Estaba a más de 80 kilómetros de su hogar, sometido a un régimen de aislamiento que afectó profundamente su salud mental y emocional. El 16 de junio del año de 1944, la ejecución de George se llevó a cabo en una silla eléctrica. Con tan solo 14 años, recibió una descarga de 5.380 voltios de electricidad, el cual lo mató al instante. La violencia con la que fue ejecutado fue tan desgarradora como injustificada. Pero la verdad que se ocultó durante décadas salió a la luz mucho tiempo después. En el año 2014, un juez de Carolina del Sur revisó el caso y dejó claro lo que la historia había silenciado durante años. George Stinney Jr. era inocente. Las pruebas demostraban que el crimen que se le imputó era completamente falso. De acuerdo con las evidencias, las niñas no fueron asesinadas con un arma pequeña, sino con una viga de más de 10 kilogramos, un objeto que, con la complexión de George, era físicamente imposible que pudiera levantar, mucho menos usar para cometer un crimen de tal magnitud. El caso contra él fue una fabricación racista, nacida del odio y de la ignorancia de la época. George fue ejecutado simplemente porque era un joven de tez morena en una sociedad profundamente dividida por el racismo. La tragedia de George no solo marcó un precedente en la historia judicial de Estados Unidos, sino que también inspiró a Stephanie King a escribir su célebre novela La Milla Verde, que abordaba temas de justicia, pena de muerte y racismo.
Hoy, 70 años después de su ejecución, George Stinney se ha convertido en un símbolo de la justicia racial, pero también de la lucha por la verdad, que a veces tarda décadas en salir a la luz. En un mundo que pretende mostrar que el pasado fue más humano, este caso demuestra que la crueldad nunca desaparece, solo cambia de forma. ¿Qué opinas sobre la rapidez con que se dictaron juicios en esa época? ¿Crees que la historia de George Stinney es una advertencia de lo que aún puede ocurrir hoy en día? Déjame tu pensamiento en los comentarios y no olvides compartir esta historia para que nunca se olvide la verdad. Gracias por haber llegado al final de este video. Si aún no formas parte de mi comunidad, te invito a que lo hagas y actives la campanita de notificaciones para que te enteres cada que subo un nuevo video. Aquí te dejo otros videos que pueden ser de tu agrado. Yo soy Claudia Fuentes, mejor conocida en el mundo de YouTube como Fuentes Criminal. Hasta pronto.